Pues desde luego que sí, que esta melodía suena como un chorro de energía en un día, la verdad que maravilloso, no me cansaré de decirlo, porque estamos aquí en el estudio, pero sí es verdad que nos asomamos un poquito a la ventana y vemos a través de la cristalera que el sol brilla, como va a brillar aquí la energía. Mónica Bóveda, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Sheila. Tienes toda la razón. Hoy el cielo está precioso. Es en lo primero que me he fijado hoy cuando me he levantado, en el cielo tan bueno, diferente que hay hoy, ese sol, esas nubes. Y como siempre, Sheila, estoy encantada de estar hoy aquí en Teiba FM contigo, como todas las semanas. Pues claro que sí. Y además, por situar un poco a los oyentes, por si no estuvieron la pasada semana con nosotros, hoy vamos a seguir un poco la misma línea. Hoy vamos a presentarles a una persona especial. Y digo especial pues porque tiene un largo recorrido, un largo bagaje que además pues ha querido sumarse a los talleres y a los cursos del Show de la Palabra contigo. Y vamos a hablar de todo ello, de ese discurso que realizó. Vamos a ir comentándolo porque además es muy interesante. Se trata, ya lo habíamos anunciado antes, de cómo mejorar la vida de las personas mayores en residencias. Y es que tenemos con nosotros a alguien que sabe muy mucho sobre todos estos asuntos. Y ella es María Fernández Rosillo, empresaria, y entre sus facetas directivas pues se encuentra la de la dirección de centros de mayores. Muy buenos días, María, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días, Sheila, y a todos, buenos días. Bueno, un placer teneros a las dos y poder ir dando rienda suelta un poco a estos contenidos que además vienen muy bien en los tiempos que corren, ¿verdad, Mónica? Vienen muy bien, sobre todo, uno, por el tema de actualidad que ha elegido María, ¿no?, para su discurso, y dos, porque, bueno, cada vez más tenemos que ser capaces de saber comunicar en tiempos muy específicos y ser también, bueno, pues muy efectivos, ¿no?, a la hora de trasladar nuestros mensajes. Yo esta semana, en esta sección he querido traer el discurso de María, porque a todos nos impactó. Ella eligió, ¿no?, el mensaje de cuando yo les pregunto a los alumnos y les digo, ¿qué queréis contarle al mundo, no? Ellos me sorprenden siempre con mensajes, ¿no? Y como tú bien has dicho, María su discurso lo tituló ¿Cómo puedes mejorar la vida de las personas mayores en residencias? Y si te parece bien, vamos a analizar toda la estrategia que ha utilizado María en su discurso el día del maratón, y además me gustaría también analizar cómo le presentaron sus compañeros, porque también hay que saber presentar a los demás para ayudarles a estar más a gusto cuando ellos comunican. Y qué importante, muy bien eso que has comentado, porque qué importante es presentar incluso a nivel un poco más cercano, más familiar quizá, o de a nivel un poco más entre amistades. Y es que es muy importante también esa carta de presentación, cómo los demás nos introducen en un grupo, por ejemplo. Muchas veces no lo hacemos del todo bien. No, y es muy fácil, es solamente recordar 3 pasos. Entonces, uno de los alumnos, cuando presentó a María, utilizó los 3 pasos que les indiqué. Los 3 pasos son muy sencillos, los vamos a ver ahora. Hay que decir un logro de esa persona, porque esa persona tiene autoridad, ¿no?, para hablar de ese mensaje del que va a hablar. 2, hay que hablar de cualidad o cualidades, pinceladas. Y 3, dar el título. Fíjate que 3 cosas más sencillas. Pues lo he hecho estupendamente, ¿no? Lo has hecho estupendamente, sí, sí. No me sabía el guión. Te doy el sobresaliente del Show de la Palabra, Sheila. Bueno, antes, si os parece, antes de ir descubriendo no solo la presentación de María Fernández Rosillo y su discurso, sí me gustaría preguntarle a María, pues, ¿cómo surgió esta sinergia, ¿no?, entre tu perfil profesional y el Show de la Palabra? Bueno, a ver, yo a Mónica la conocía de hace años porque precisamente ella estuvo haciendo una colaboración de voluntariado en la residencia, cuando yo dirigí la residencia, sí. Entonces, bueno, manteníamos más o menos ese contacto. Yo sabía que ella realizaba estos talleres y siempre me había parecido muy atractivo, la verdad. Y entonces, bueno, pues ahora mismo disponía de ese tiempo, era como mi momento y digo, mira qué bien, pues me voy a apuntar. Y así surgió un poco. Siempre me ha parecido muy interesante aprender y saber comunicar bien. Yo creo que estamos todos un poco hoy en día a falta de buenos comunicadores. No sé si es que un poco a veces la televisión y todo lo que vemos, a mí por lo menos personalmente no me satisface demasiado. Y digo, qué bueno es comunicar, ¿no? Saber comunicar y que lo que te apetece decir y contar al mundo, como nos lanzaba el primer día de la sesión Mónica,
saberlo hacer bien. Y entonces, bueno, pues así fue un poco, también por algo personal, también, tampoco ahora mismo lo necesito para nada laboral, pero me apetecía y era el momento. Bueno, pues si te parece, María, vamos a ir viendo cómo te desenvolviste en esa ocasión y así también nos acercamos un poco pues a todo lo que nos quieres contar, a través de ese mensaje principal, ¿no? El título de la ponencia, cómo mejorar la vida de las personas mayores en residencias, algo, por cierto, interesantísimo. Mónica, vamos a darle paso ya a esa presentación. Eso es, cuando quiera Javi nos puede poner esa presentación. Muchas gracias, Mónica. Yo tengo el placer de presentar a María. María es licenciada en Económicas Empresariales, MBA por el Instituto de Empresa, y tiene un curso superior de Dirección y Gestión de Centros Sanitarios y Asistenciales para la tercera edad. Lo que me gusta de María es la capacidad de liderazgo que tiene y la ilusión que pone en cada proyecto. Y el título de su ponencia es ¿Cómo puedes mejorar la vida de las personas mayores en residencia? Ahí. Bueno, está, ajustado lo máximo posible a las 3 pautas que nos habías dado. Clavao. El logro le tiene una persona perfectamente formada. Luego a continuación ha hablado de la cualidad, de ese liderazgo que demuestra y que este hombre, que no sé cómo se llama, ¿no? Se llama Alfonso y Alfonso. Él es de Salamanca. Ah, Alfonso. Bueno, pues Alfonso, que igual nos está escuchando, pues eso, ha mencionado ya esa capacidad de liderazgo y luego el título. Eso Genial. es. Menos de un minuto. Y fíjate qué manera de presentar tan precisa y ya da autoridad al ponente. Así que cuando queramos podemos comenzar a escuchar esa introducción. Venga, vamos a escuchar a María. Perfecto, un aplauso para María, por favor, esa primer ponente, muy bien. Bueno, y a Mónica. Muchas gracias, cuando quieras. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, pues yo voy a empezar haciéndoles una pregunta. ¿Han pensado ustedes si la última etapa de su vida la van a querer pasar en una residencia? Bueno, pues para que se den cuenta, no sé si querrán o no querrán, pero lo que está muy claro, o por lo menos con los datos que les voy a dar, se ve muy claro, es que hay muchas probabilidades de que muchos de los que estamos aquí pasemos la última etapa de nuestra vida en una residencia. ¿Sabían que en España hay más de 2.700.000 personas que son mayores de 80 años? Somos el tercer país del mundo en longevidad, con una media de 83,5 años. En los últimos 8 años, entre el 2011 y el 2019, la ocupación media de residencias ha incrementado en un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente las plazas en las residencias, por muchos motivos, cada vez se demandan más. Así que me parece a mí que tenemos que preocuparnos cómo ser feliz en una residencia o cómo mejorar la vida de los mayores en las residencias, porque muchos de nosotros posiblemente acabemos ahí. Yo les digo 3 factores claves, o les puedo comentar 3 factores claves por mi experiencia de 13 años. Ahí, ¿qué tenemos, Mónica? Datos, objetividad, y ya nos han puesto en situación, imagino. Eso es, María ha empezado con preguntas. Lo primero de todo, esa pausa, que la ha dejado espectacular, esos 3 segundos con esa pausa después de la pregunta, y luego ha comenzado a dar esos datos impactantes, ¿no? Recordar simplemente que cuando comenzamos un discurso podemos utilizar siempre preguntas. Hay 3 tipos de preguntas: la cerrada, reflexiva y la retórica. En este caso, María, por ejemplo, ha utilizado una pregunta reflexiva, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el público se sumerja en el tema del que va a hablar. No sé si María quiere aportar algo más aquí de la introducción. Bueno, de la introducción. Yo, más que nada, es que cuando Mónica nos planteó en la primera sesión qué queríamos contarle al mundo, pues la verdad es que te quedas un poco así, dices, ¿qué le voy a contar yo al mundo? O sea, como que todos tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo soy una idealista y me encantaría cambiar muchísimas cosas del mundo que no me gustan, pero digo, bueno, pues aquí centrado un poco en el mundo laboral, ¿de qué puedo hablar yo? Y digo, bueno, pues como mis 13 años, la verdad, dirigiendo la residencia han sido muy intensos, ¿no? El
le he dedicado muchas horas y le he puesto mucho cariño, yo creo, y mucha pasión. Me tendrán que juzgar los demás, pero bueno, mi sensación ha sido eso, por lo menos le he dedicado muchísimo tiempo y parte de mi vida, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando os lo pregunto digo, pues ¿de qué voy a hablar yo de eso? Y claro, y de repente querer concentrar como muchísimas ideas que me venían a la cabeza en 5 minutos, digo, madre mía, a ver ahora por dónde empiezo, ¿no? Era difícil. Luego me sobró 1 minuto y pico, digo, madre mía. Sí, lo hiciste en 4 minutos. Sí. Y bueno, fue una manera muy impactante de comenzar. María, además, al principio de la clase, los primeros días decía, bueno, yo lo que quiero es informar, pero yo creo que seguiremos analizando el discurso. Lo que ella está haciendo al final es informando, está persuadiendo, porque todos esos datos que ella ha dado de impacto con fuentes fiables, que no sé si nos puedes desvelar las fuentes que has utilizado para esos datos, al final te están convenciendo, ¿no? Te están convenciendo, te están haciendo reflexionar sobre esa pregunta que nos has lanzado al principio. Son fuentes fiables, entendemos, sí, claro. Sí. A ver, sobre todo mi intención era un poco efectivamente informar de la situación que hay, que es una realidad que yo creo que un poco todos ya vamos siendo conscientes, pero sobre todo también le decía a Mónica, digo, al final hay que un poco motivar, ¿no? Porque, como lo iremos viendo a lo largo del discurso, si queréis seguiremos hablando, la verdad es que es una necesidad que todos vemos, pero en el fondo, al final, a casi ninguno, si preguntas a cualquier persona mayor por qué va a una residencia, se ven muy forzados, ¿no? Por muchos motivos, lo que decíamos, o bien por enfermedad, o bien por soledad. Hay personas mayores que no tienen un entorno familiar ni social que puedan apoyar esos últimos años y entonces al final se ven abocados a ir a una residencia, lo cual, al final llegan allí y sí que percibes esa tristeza y dices, ¿cómo podemos cambiar esto, no? Porque es una pena, porque yo creo que hoy en día los servicios que se ofrecen en los centros residenciales en general, ya sabemos que como en todos los sectores habrá un poco de todo, pero en general en relación calidad-precio son bastante buenos, son muy buenos, hay ya muchos profesionales y son servicios profesionales, ¿no? Entonces es una pena que haya un poco esa sensación entre la sociedad de como, al final del todo, cuando no me queda más remedio, tengo que ir a una residencia. No, yo creo que puede ser una alternativa, ¿no? Una alternativa que la tenemos que ver así, pero claro, mejorando y cambiando algunas cosas. Bueno, pues vamos a descubrirlo porque creo que nos hemos quedado justamente ahí en ese discurso y quiero abordar muchas cuestiones. Se nos va el tiempo rápido, Mónica. Estoy dirigiendo una residencia que son fundamentales para que tenemos que trabajar sobre ellos, hay que cambiarlos para que eso se pueda hacer más atractivo, más amigable y que las residencias sean un lugar al que al final nos apetezca ir o por lo menos que nos hagan felices. Un factor, por ejemplo, la falta de libertad. La falta de libertad en una residencia, que es que no dejamos a las personas ser como son. Normalmente las estereotipamos. Las personas somos únicas y exclusivas. No podemos hacer tipos de personas. En las residencias normalmente trabajamos así, en este espacio, en esta terapia, que acuda aquí. Eso sería un factor que tenemos que cambiar y que tenemos que trabajar sobre él. Otro factor muy importante. Las residencias de por sí, los edificios, son estructuras frías, un poco desangeladas, espacios muy grandes. No tienen esa visión de un hogar, de algo cálido, de algo tierno, en lo que al final la persona le gusta vivir y le gusta estar rodeado, pues eso, de ternura, de cariño, de familia. Eso también tenemos que trabajar sobre ello y lo tenemos que cambiar. Y, por ejemplo, el tercer factor, muy importante también, la convivencia. La convivencia es muy difícil, en una residencia hay que convivir, viven muchas personas. Es curioso que las personas mayores, sin embargo, les encanta la compañía y no les gusta nada la soledad. Sin embargo, en una residencia se sienten solos y están rodeados de personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Tenemos que trabajar el conocer a esas personas, para no solo cubrir sus necesidades, sino también satisfacer sus deseos, sus preferencias. Hay que dedicarles tiempo. A los mayores hay que dedicarles mucho tiempo. Ellos tienen sus tiempos y nosotros tenemos que dedicarles tiempo. Por eso, creo que con estas tres cosas... Mónica.
Bueno, pues aquí está una estructura súper clara con 3 puntos. De hecho, antes de enumerar esa estructura, ella ha dicho esas 3 cosas y ha seguido un orden muy lógico, y eso ayuda siempre a la gente a que le llegue todavía mejor el mensaje. Además, ella iba como mencionando cada una de las palabras en cada una de las partes del discurso, ¿no? Libertad, frialdad y convivencia, ¿no? No sé si aquí nos quieres todavía desarrollar un poquito más este punto y darnos algún mensaje más, ¿no? Sí, a ver, efectivamente son muchas, siempre todo es susceptible de mejora y podríamos hablar de un montón de aspectos a mejorar en los centros residenciales. Pero eso, por la cosa de concretar y de encajarlos en esos 5 minutos, digo, ¿en qué 3 puntos me podía yo fijar, no? Y digo, bueno, lo primero de todo, cuando llegas a un centro, cuando alguien va a visitar un centro para, pues como alternativa de posibilidad de ir a vivir allí, ¿en qué te fijas? En el aspecto físico, en la estructura, en el edificio, en los espacios, también en cuántos profesionales ves por allí, o sea, pues esa primera impresión, ¿no? Entonces, lo que digo, ahora hay centros, yo creo que lo que es en cuanto a estructura y tal, muy buenos ya, construidos, pero sí que es verdad que muchas veces a mí me da esa sensación cuando voy a un centro, son como un poco fríos. Entonces, hay que trabajar un poco ese ambiente de hogar, porque al fin y al cabo a la residencia la persona mayor va a vivir esos últimos años de vida o esa última etapa de su vida, va a ser su hogar, va a ser su casa, su domicilio. Entonces eso yo creo que se puede mejorar y eso es voluntad, porque no necesitas más recursos, o sea, es voluntad, incluso fijarte en un mobiliario como más cálido, como más hogareño, ¿no? Luego, el otro aspecto que marcábamos es lo de la libertad. Es que yo a mí me ponía negra y es verdad, porque justo en el equipo, nada más cuando llegaba alguien esos primeros 15 días, ¿no? Un poco en cuanto le conocíamos, como que le estereotipábamos, ¿no? O sea, le clasificábamos en una tipología de usuario. ¿Para qué? Para poder trabajar con él. Claro, hasta cierto punto dices, bueno, pues claro, ¿en qué taller va a encajar, ¿no? ¿En qué nivel? Y entonces, bueno, pues al final perdíamos un poco esa visión de que cada persona somos únicas y irrepetibles. Es que puedo tener factores que sean similares a los de otra persona, pero lógicamente yo soy yo, o sea, no hay nadie más que yo, ni nunca lo va a haber. Eso sí que es verdad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que los profesionales perdíamos un poco, ¿no? En el día a día, como igual les puede pasar a los sanitarios en los hospitales, pierdes un poco esa visión de que somos personas y que bueno, pues que nos tenemos que acercar de otra manera. Y luego el tercer aspecto que comentábamos era el de la convivencia. Es verdad que eso sí que es curioso, ¿no? Las personas mayores de lo que más se quejan es que están solos, ¿no? Muchas veces, pues como las familias, pues a veces no tenemos tiempo para estar con ellos y tal, pues la soledad, y la llevan fatal. Lo de la soledad la llevan fatal. Bueno, esa soledad forzada que igual si a todos nos la impusieran a veces la llevaríamos fatal. Que más o que menos lleva fatal la soledad. Y nos pasa también a nosotros, o sea que... Está claro. Y sin embargo es curioso que llegan a la residencia y les molesta muchísimo estar rodeados de gente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son como extraños. Claro. Son como extraños de qué voy a hablar con esta persona, si realmente qué me une a ella, ¿no? Y entonces pues ahí es también trabajo de los profesionales el dedicarles tiempo, porque la persona mayor pues va lento, ¿no? En todo, lógicamente se ralentiza todo. Entonces, bueno, hay que dedicarles tiempo, conocerles bien y ayudarles a esa interacción social, a la interacción entre ellos. Nos quedan 4 minutos. Quiero escuchar el desenlace porque me imagino que aporte María soluciones o algún tipo de conclusión y quiero también hacer un par de preguntas. Estoy muy atenta. Tenemos el cóctel ideal para hacer esas residencias, esos espacios más amigables, más apetecibles y más atractivos. Trabajemos mucho el cariño, el tiempo y la ternura y haremos de esos espacios verdaderos hogares. Muchas gracias, señores, por su... Bueno, una especie de volver a la familia, ¿no? Sí, y buena conclusión, porque en la conclusión ellos siempre tienen que repetir las 3 palabras clave. O sea, ella ha repetido tiempo, cariño y ternura, que hace referencia a esas 3 cosas de la estructura, y luego esa frase, ¿no?, con la que ya concluye ese discurso. Al final el oyente se queda con la introducción y con la conclusión, y es muy importante esa llamada a la acción al final, ¿no? Uh-huh. Claro, me imagino que es una manera, claro, de intentar también cambiar un sistema
quizá ya establecido, con una serie de reglas que lo van enfriando todo mucho más. No será fácil que todas las residencias pues se vuelvan mucho más humanas, más cercanas, o por lo menos que quienes, los usuarios, quienes se acercan a ellas por primera vez, pierdan un poco esa sensación de frialdad, ¿no, María? Está claro. Es fundamental, como yo digo, el acoger esos primeros días. En la propia entrevista inicial, cuando tanto si es la persona mayor quien decide, como si es la familia el que va a decidir por esa persona mayor, por imposibilidad de ellos, el acogimiento, el tener un poco de empatía, ¿no? Decir, vamos a situarnos. Siempre que alguien se acerca a una residencia, lo que decimos ya normalmente es porque ha probado otras posibilidades de atención en casa, atención domiciliaria, atención por la familia, y eso no es posible, y normalmente al final es el último recurso. Entonces, siempre es algo traumático, tanto para la persona mayor como para la familia. Entonces vamos a tener un poco de empatía y vamos a esa cercanía que vean que es una labor de todos, pero que les vamos a ayudar a atender a la persona mayor. María, ya que te tenemos aquí, puedes hablar pues con toda la profesionalidad del mundo que te acredita tu formación y tu experiencia laboral de las residencias. Me gustaría preguntarte, pues por el COVID y las residencias se han convertido en un foco mediático en muchas ocasiones. El virus se cuela a través de sus muros y es devastador. Me imagino que tampoco son tiempos fáciles para las residencias en estos momentos. Afortunadamente creo que a ti ya no te ha tocado vivir esa situación. Afortunadamente, providencia divina. Sí, efectivamente ha tenido que ser tristísimo, independientemente de lo duro, de la tensión en el trabajo y todo. Pero yo, fijándonos que es de lo que estamos hablando, de lo que es el cliente de estos centros, o sea, la persona mayor, es una situación muy triste. ¿Por qué? Porque se han tenido que tomar para claro, como protección, ¿no?, a la salud. Son personas, normalmente los que viven en residencias son personas muy frágiles, muy vulnerables. ¿Por qué? Porque hay una edad muy avanzada, con una pluripatología, muy medicados. Entonces, al final, son personas muy frágiles. ¿Qué ocurre? Que el COVID, como hemos visto, donde entra, es muy difícil pararlo. ¿Por qué? Porque además es que hay muchísimo contacto humano. Son centros o son empresas muy intensivas en mano de obra. Ahí las máquinas hacen poco, ahí lo hacemos todas las personas. Entonces, al final, el contacto es inevitable. Y luego, encima, ver a estas pobres personas mayores, ver por la residencia, y cuando alguien entra a tu habitación para ayudar a vestirte o a asearte, y ver a un astronauta que casi no le llegas a ver ni los ojos, que casi no le entiendes bien la voz, porque tienen que ir súper enfundados de capas y capas para protegerse. Entonces se pierde lo que estábamos hablando, esa ternura, esa calidez, esa cercanía, y si perdemos eso estamos perdiendo la parte humana. Entonces, no sé, soluciones hay que dar, desde luego, porque vemos que la situación se está prolongando más de lo que igual pensábamos, o no, o que vemos que va para largo. Y por una parte está muy claro que tenemos que salvaguardar y proteger la salud de las personas, pero es que la salud es física y psíquica. Una pregunta que me gustaría que me contestara rápidamente, porque lamentablemente se nos va el tiempo. ¿Son tan herméticas las residencias como parece desde fuera en cuanto a estas situaciones de COVID? Al principio lo han sido, sí, tuvieron que cerrar, prohibición absoluta de... En cuanto a la comunicación, te pregunto. En la comunicación, bueno, eso lo que decimos, el factor humano, depende de los profesionales que estén allí trabajando. A mí me consta que hay residencias que han hecho, todo lo que está en sus manos por mantener a través de videoconferencias, a través de teléfono, que todos los familiares, que todos los residentes que pudieran, tuvieran ese contacto con las familias, incluso las propias gestión, la dirección, otros profesionales del centro, han hablado muchísimas horas por teléfono con familiares, pero ahí ya dependemos de la voluntad un poco de los propios profesionales que hayan visto que era necesaria esa comunicación y que le hayan dedicado ese tiempo a comunicar. Uh-huh. Que es muy importante que la familia también tuviera esa tranquilidad y estuvieran comunicados. Me parece importantísimo, fundamental.
y ahí no les ha quedado otro remedio que hacerlo. Esperemos que hayan estado a la altura muchos profesionales, esperemos, yo lo deseo de todo corazón. Yo sé que seguramente en tus manos hubieras apostado por esa comunicación, pero hemos visto, como también sabes, casos en Cantabria que el blindaje ha sido total, no solo para las familias, sino también para el resto de la sociedad. Se ha gestionado de una manera, pues yo creo que un poco, en algunos casos, muy oscurantista, y yo creo que al final, cuando hay un brote de COVID en una residencia, creo que habrá que contar que hay un brote y que se están adoptando ese tipo de medidas. Ha habido residencias, por desgracia, que no han optado por esta vía. En todo caso, María, te agradezco muchísimo pues que hoy hayas querido estar estos ratitos radiofónicos con nosotros. Por supuesto, a Mónica Bóveda, que nos hayas presentado a María y que hayamos disfrutado tanto de vuestra compañía. Sí, sí. Gracias a las dos. Mónica Bóveda, un fuerte abrazo, feliz fin de semana. María Fernández Rosillo, muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Sheila Izquierdo, de 11 a 1 en Teiba FM. Bueno, amigos, pues hasta aquí llegó nuestro programa.